Bueno, pasamos a una sección completamente diferente. Si antes estábamos hablando de temas que llegan al corazón, ahora vamos a hablar de los temas que son tecnológicos en nuestra sección Resiliente Digital, dirigida por Alejandro Guerrero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. ¿Qué Bienvenido, ha pasado? Alejandro. Que ha pasado algo por ahí, ¿no? Bueno, nos hemos confiado con la pandemia, pensamos que el tráfico ya no era un problema en Madrid, pero volvemos a nuestros orígenes de atascos, multas, grúas, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos a salvo. ¿Qué vienes a contarnos hoy? Bueno, pues una pregunta que se hace regularmente en las empresas, sobre todo al principio, cuando queremos montar una startup, ¿no? Empresarios que quieren empezar de nuevo es, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Tantas opciones para llevar un proyecto a cabo, un proyecto tecnológico, ¿por dónde empiezo? Y qué mejor aprender de los que ya han hecho las cosas bien antes. Esa es buena idea. Hay un concepto que se llama Lean Manufacturing, que se inventó la empresa Toyota, Sí. del mundo del motor. Y en los años 60, 70, bueno, pues el mundo del motor era dominado por Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, a la cabeza de General Motors. Y resulta que una empresa japonesa que nació pues un poco casi en medio de la nada, Toyota, empezó a desarrollar un coche que se llama el Toyota Corolla, que conocemos muchísimo. Un Sí, Toyota, yo coche tenía- que todavía se vende. Sí. Yo tuve un Corolla en su día. Y de hecho es un coche, creo que ya va por la octava, novena o décima Sí, sí, generación. sí. Una barbaridad. A mí me dijo un cliente que había gente que eran toyotistas. Sí, sí. Que había un club de toyotistas, sí, sí. Esta empresa Toyota tenía dos ingenieros japoneses que se llamaban Shigeo Shingo y Taichi Ono, que idearon una metodología que se llama Lean Manufacturing, que dijeron, vamos a hacer la primera versión del coche, vamos a empezar a ver cómo podemos mejorar, vamos a hacer tomar el feedback de los clientes, hacer una segunda versión y de una manera cíclica incorporar las mejoras en la construcción del coche. Y resulta que en poquísimos años llegaron a desbancar en fiabilidad a todos los coches del mundo. Y Siempre- la marca siempre- Toyota ¿Ah, sí? ha llegado a ser básicamente a nivel mundial de las más fiables Las del más mundo. fiables, es verdad. Ya Y ves. esta metodología que creó esta gente, Lean Manufacturing, pues ha servido mucho de inspiración a todas las grandes empresas que hay hoy en día, incluyendo las de base tecnológica, ¿no? Entonces un poco es, bueno, pues si voy a montar una startup, ¿qué puedo aprender yo de todo esto que hicieron los ingenieros de Toyota, de hacer una versión de un producto, de irla mejorando, etcétera, etcétera? Y de eso es lo que queríamos hablar hoy, de cómo aprovechar Lean Manufacturing para montar nuestra propia startup. ¿Qué os parece? Interesantísimo. Pues a mí me parece muy interesante. Adelante. Así que soy todo oídos. Y yo. Pues mira, básicamente la metodología de Lean Manufacturing se basa mucho en enfocarnos en dónde están los desperdicios de la empresa. Ostras, Bueno. espérate que me lo apunte, ¿eh? Esto me lo Sí, apunto. sí, sí. ¿Dónde estamos tirando nuestro dinero? ¿Dónde estamos tirando nuestro tiempo? Y básicamente toda la metodología de fabricación de estos coches en Japón se centró en, bueno, cómo vamos a poder Sí. minimizar todos los desperdicios que hay en la cadena de valor para producir, en este caso, un coche, ¿no? Pero nosotros, bueno, podemos tener una empresa de servicios, cualquier tipo de startup, cualquier tipo de idea de negocio la podemos No aplicar. hace falta que sean solo concesionarios. No hace falta que Oye, estemos en el mundo me del están motor, viniendo a puede la ser en cualquier cabeza mercado. los ladrones del tiempo. Está incluido en lo que vamos a ver. ¿Sí? Hay tres grandes bloques Sí. donde se habla de los desperdicios. El primero de todos son las prioridades. Qué bueno. Sí. A ver, vosotros, Natalia, Roberto, ¿qué opináis de esto de las prioridades? ¿Crees que puede haber desperdicios en la gestión de prioridades de la empresa? Si te soy sincero, a mí me cuesta, porque yo siempre lo veo todo como una prioridad. Yo creo que en eso soy un poquito, no es que me agobie, pero lo veo todo siempre como prioridad. Esto también es prioridad y a lo mejor tengo que identificar mejor lo que verdaderamente es prioridad. Sí, a lo mejor lo urgente no es prioritario. También. Exactamente, diferenciar lo urgente De lo importante, efectivamente. Pues fíjate, ha habido unos estudios que han destacado que, por ejemplo, una de las mayores prioridades en las cuales se está fracasando es la ubicación. Pensando que de pronto esto de la ubicación, dónde voy a montar mi empresa, solo podría afectar al mundo inmobiliario de pronto, ¿no? ¿Dónde vas a poner, no sé, un centro comercial o dónde vas a poner? No. Pues incluso para un pequeño negocio o una startup o incluso si vas a trabajar desde casa, es importante el tema de la ubicación. ¿Qué os parece? Pues muy importante. Pero ¿lo dices ubicación como marketing o ubicación para ser más efectivo? Porque también hay gente que pone una ubicación que esté así muy bien puestecita para el tema marketing o a lo mejor no es necesario. Pues se habla sobre todo de la ubicación física a la hora de evaluar si estás en la mejor ciudad o el mejor país que esté favoreciendo mediante su sistema legislativo el negocio que tú vayas a hacer. Por ejemplo, startups sí. que están naciendo con la nueva economía, esto de la criptoeconomía, Bitcoin. Sí. Pues, por ejemplo, hay países donde todavía no hay mucha legislación y hay otros países que están mucho más maduros. Por ejemplo, Estonia es un país que tiene ya legislación con todo esto. Entonces, si tú creas, por ejemplo, una startup sobre la criptoeconomía, pues evidentemente te interesa un país que ya tenga leyes
para que luego no te lleves una sorpresa. Y a la hora de crear esa startup, pues una prioridad sería, por ejemplo, hacerla en ese país, y un gran desperdicio sería hacerlo en un país que no sabes qué va a pasar. Bueno, ¿no? por continentes yo creo que Europa nos dedicamos mucho a legislar, pero somos muy lentos luego a la hora de aplicar, Sí, ¿no? eso sí, Con es respecto verdad. a otros países que Sí. no tienen tanta legislación. Sí, eso sí, sobre todo la tecnología, que muchas veces va Ahí mucho está. más rápido que lo que van las leyes, ¿no? Ahí Tú, está. tú que te has movido mucho por toda Sudamérica, ¿has notado muchos cambios legislativos? Es decir, ¿hay grandes diferencias allí? Pues digamos que sí, pero muchas leyes, por ejemplo, en cuanto a las que son relativas a la tecnología de la información, son copiadas de la española. Por ejemplo, ¿Sí? todo el tema de protección de datos, etcétera, etcétera, muchas leyes son básicamente copy-paste de la legislación española. O sea que en esa parte parece que Somos buenos, muy llevamos buenos. liderazgo. Y luego, otra prioridad que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que ha destacado un estudio de LinkedIn, es que se puede desperdiciar mucho al no tener pasión en el equipo directivo. Dice que hasta el 20% de las startups han detectado que hay falta de pasión, y esto es uno de los problemas más graves que tiene la empresa. Estoy contigo. No es lo mismo cuando un proyecto te apasiona, es que no hay quien te mueva, o sea, es que vas a muerte. De hecho, fíjate, normalmente cuando tú intentas hacer una idea de negocio, empiezas desde cero, y ¿quién pone el dinero? Pues tú mismo al final, tus ahorros, lo que llaman friends and fool, que es básicamente la gente que tienes cerca, Claro. los locos que te dejan, Sí. el amigo loco que te deja 3.000 euros Y se te la venga, juega. a ver, para que me dejes en paz y saques tu idea y tal. Ese tipo de, digamos, de financiación es muy importante, pero ¿qué pasa? Que cuando la idea va mejorando y empiezan a entrar capitales, si entra demasiado capital y al final el fundador o los fundadores se quedan con una tarta muy pequeña del pastel, ¿qué pasa? Que al final pierde la pasión. Dice, oye, esta empresa, que esa idea era 100% mía, Sí. ahora la ha tenido que compartir con un montón de fiadores, ¿y qué pasa? Tienes a lo mejor el 5 o 10% y pierdes la motivación. Pues Claro. un desperdicio total. Además es diferente si es un proyecto internacional, ¿no? Que se pueden unir, y globalización es un poco, pierdes un poco la esencia, ¿no? Del negocio, en el arranque. Exactamente, esa energía que tenemos al principio con Principio. nuestro niño, ¿no? Sí. Nuestro bebé, pues es un riesgo que la verdad se está identificando como diciendo, oye, cuidado con esto, que puede haber un desperdicio grande. El segundo bloque es el segundo bloque del dinero, A ver. que habla de, bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? bueno. Reducir los gastos innecesarios. ¿Qué cosas veis que de pronto pueden ser gastos que estén haciendo un empresario en sus primeros comienzos? Que gasten cosas que no hagan tanta falta. ¿Qué pensáis? Pues no lo sé, la verdad es que cuando te entra dinero y ves ahí la cuenta de que te han inyectado varios dinero, la verdad es que la gente se puede hacer cosas muy raras, ¿no? Yo creo que eso también es un mal que tenemos todos, ¿no? Oye, mira, me han ayudado, tengo ahí un dinero y me pongo a hacer cosas que no es la prioridad. Yo creo que el menor coste para mí es el empleado, si es efectivo, ¿eh? Claro. Te lo has respondido al revés. Pues fíjate, bueno, ahí hay dos caras. La O sea, primera... hay gente que se gasta una pasta en una oficina que dices, ¿cómo te has gastado esto? Digo, Sí. si tampoco es tan necesario. Hay una gráfica que tenemos en Negocios de Futuro donde habla de las falacias de los negocios. ¿Y esto qué es? Todos aquellos gastos que piensa el nuevo empresario que va a necesitar invertir en su propia empresa. Como por ejemplo, cosas como una oficina, Sí. contratar a gente, hacer un logotipo o una marca bonita, Sí. ir a ferias, contratar un almacén o comprar un vehículo de empresa. Esos son desperdicios muy grandes que fácilmente cualquier empresario, si no tiene la experiencia, pues puede caer en ese error de empezar a gastar un dinero que no debería invertir de momento. Oye, Alejandro, yo creo que deberíamos de cambiar esta sección y aumentarla a consultor de empresa, porque Eso es. estamos hablando de Sí. todos los aspectos, no solo, porque tú por tu labor profesional lo has hecho, al final no solo es digitalización, sino Sí. un consultor que te tiene que ayudar en todos los aspectos Totalmente, sí, totalmente. de La cosas verdad. que uno no piensa, empieza a tirar, te apasiona algo, lo pones en marcha y como dices tú, vas dejando de lado cosas que son vitales. Exacto, cosas que no son vitales, pero que nos lleva a la emoción, ¿no? Y luego el último bloque de desperdicio es el tema del tiempo. ¿Qué opináis vosotros sobre todo el tema del tiempo, esas cantidades de reuniones, agendas inabarcables, reuniones por Zoom constantemente? ¿Os está afectando Yo soy esto antitiempo, a sí. vosotros, por Escaso. ejemplo? Escaso, es escaso. Los ladrones del tiempo, lo que te decía. Bueno, pues eso serían un poco los tres bloques que queríamos destacar de grandes desperdicios que están identificando esos estudios en las startups o cualquier empresa nueva que quiera crecer, ir a un mundo competitivo, tiene que tener muchísimo cuidado de no caer en esta trampa y aprender de los grandes como Toyota. Bueno, como tan grande Gracias. es nuestro consultor, hoy ya es consultor, nuestro consultor Alejandro Guerrero de Resiliente Digital. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros. La próxima semana ya nos traerás algo nuevo para seguir aprendiendo. Siempre. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.